buenas a todos y a todas. Muchas gracias por venir hoy a Las Rozas, en esta mañana de domingo. Es una alegría ver el local del Círculo Las Rozas hasta arriba de gente. Es la primera vez que presento un acto y bueno, igual se me entrecorta la voz, me pongo nervioso, perdonadme si ocurre algo de esto. Varias cosas que me piden de los compañeros de organización. Necesitamos saber cuánta gente se va a quedar a comer. Hay un sitio que aquí al lado de la Plaza del Pueblo, que el menú son 10 euros. Entonces, ¿quién se va a quedar a comer? Levantamos las manos. ¿Ya lo tienes? Vale, organizado. Si hay alguien de Las Rozas que no recibe los emails del círculo y quiere recibir información de Podemos, a la salida cualquier compañero nos lo decís de Las Rozas y os tomamos los datos para que podáis empezar a participar en el círculo con todos nosotros. Bueno, que lo primero queremos dar las gracias hoy al compañero Julio Rodríguez, general del Aire. Actualmente está retirado, no expulsado como le gustaría a muchos. Julio fue jefe de Estado Mayor de la Defensa con la ministra de Defensa Carmen Chacón. Podemos lo formamos personas de todos los ámbitos de la sociedad, no tenemos etiquetas como en otros partidos. Julio dio el paso a las pasadas elecciones generales y se presentó por Podemos como número 2 por Zaragoza. Hoy vamos a intentar hablar de qué políticas nuevas podemos aplicar en defensa en Europa. Desde la guerra de Irak, que empezó el 20 de marzo del 2003 y terminó el domingo 18 de diciembre de 2011, se apostaron por unas políticas militares de invasión y destrucción. A día de hoy, tras los atentados de París, donde se pudieron escuchar declaraciones de Hollande y Sarkozy como «es un acto de guerra que ha sido cometido por el ISIS contra los valores que defendemos». Seremos implacables. Los terroristas han declarado la guerra a Francia. La guerra que debemos librar es total. Nuestro país no debe ceder. Debemos actuar con determinación, con fuerza. Superaremos esta prueba con sangre fría y determinación. Nuestra política exterior debe incluir el hecho de que estamos en guerra. Luego, tras los atentados recientemente de Bruselas, escuchamos declaraciones como «Bélgica está decidida a pasar a la acción». El primer ministro del gobierno federal belga, Charles Michel, ha confirmado este viernes que el país enviará cazas F-16 para bombardear al Estado Islámico. Entonces, Julio, te lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué otras políticas se pueden aplicar que no sean repetir las mismas políticas que se llevan aplicando desde 2003 y que no termina de solucionar el problema? Pues bueno, pregunta fácil ya. No, lo primero que quería era... ¿Se oye bien? Sí. Daros las gracias a todos, a todas por estar aquí, al Círculo sobre todo por esta invitación y no, deciros que yo soy un soldado de a pie y que estoy dispuesto a luchar por este proyecto y a estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras pues implicados en este momento histórico. Voy a responder a la pregunta, voy a responder a la pregunta, pero también no sabía cómo organizar este acto ni sabía la cantidad de gente que ibais a estar aquí y yo estoy dispuesto a responder esa pregunta y todas las que queráis a que esto sea un debate dinámico y yo creo que es importante porque aquí lo que estamos todos y yo también el primero es para aprender de estos momentos que estamos viviendo que para mí pues a mí me han rejuvenecido y me han hecho otra vez recuperar la ilusión por la democracia y la ilusión por luchar otra vez por el bien para todos. Respondiendo a tu pregunta, Richie, pues la verdad es que has hecho alusión a esas declaraciones de... Un poquito más alto, por favor. Más alto, sí. Más cerca. Sí, ¿se oye mejor ahora? Sí. Ahora sí. Ahí. Gracias. Pues, a los días a las declaraciones de Sarkozy y de Hollande y básicamente se ve que son declaraciones hechas para el momento, para el corto plazo. Son declaraciones casi electorales, declaraciones que racionan para un determinado momento. Pensar ahora qué es lo que va a ocurrir en el futuro o qué estrategia para el futuro es difícil, pero lo que sí que podemos decir ahora que lo que ha ocurrido o cómo se ha actuado hasta ahora ha fracasado. Has puesto la fecha de 2003 o se puede poner la fecha de 2001 cuando se empezó con la invasión de Afganistán y utilizar el instrumento militar
como instrumento prioritario para esta lucha contra el terrorismo ha demostrado, los hechos lo han demostrado empíricamente, que ha sido un fracaso. Luego ya tenemos por lo menos un punto de partida, que ese procedimiento es malo. Y es malo porque se actúa siempre como una solución en el corto plazo. Cuando ocurrieron los atentados de París y hubo la primera reacción de Hollande, pues hubo críticas, hubo defensores, pero ya cuando ha habido los atentados de Bruselas, a la reacción del gobierno de Bruselas de mandar los aviones F-16 ya suena hasta un poco ridículo, como una reacción a muy corto plazo, como una reacción para decir, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, pero ya no se sabe si se han bombardeado, cuántos días han estado, no se sabe, es únicamente una reacción para la opinión pública. Eso es una estrategia a tan corto plazo que es un fracaso desde mi punto de vista. Evidentemente, una estrategia para el futuro es difícil. Decía el secretario general de Naciones Unidas, el anterior Kofi Annan, en el año 2005, que había que luchar por un nuevo concepto de la libertad, que era desarrollo, seguridad y respeto por los derechos humanos. Palabras que alguien pensará que son grandilocuentes y ambiguas, pero lo difícil es implementarlas, porque no hay desarrollo sin seguridad y no hay seguridad sin desarrollo y no hay desarrollo ni seguridad sin el respeto a los derechos humanos. Evidentemente, aplicar esta estrategia alguien podrá considerar que es difícil, pero hay que implementarla. ¿Y quién puede implementarla? Gente nueva, gente que no esté imbricada en procesos que no quiero justificar, pero un hecho significativo, y estoy hablando, como hablaba antes, de las reacciones, ¿qué ocurrió tras los atentados de París? Tras los atentados de París, perdonadme, pero Benito, a veces que queráis para que me acerque el micrófono, tras los atentados de París, ocurrieron un miércoles, el lunes, la bolsa, las empresas de armamento, las 10 empresas más importantes de armamento de Estados Unidos, de Francia, de Italia, subieron el 7% en bolsa. Eso supuso ganar en un día más de 6.000 millones de euros. Eso, visto así, tras unos atentados dramáticos, es una obscenidad, suena a una obscenidad. Yo no quiero decir que haya una reacción en eso, pero hay gente que de la desgracia gana mucho dinero. Evidentemente, este tipo de reacción se produce una reacción política que se piensa, cuando se habla de militarización de las mentes, estamos hablando muchas veces que pensando en el militar. Lógicamente la palabra militar habla militarización, pero hay mucho civil con la mente militarizada. En la administración se actúa de una manera como que la reacción esa es la reacción de fuerza, la que demuestra firmeza en las acciones, y muchas veces es cobardía, porque hay que actuar en estas estrategias, hay que actuar a largo plazo. Me he enrollado mucho con la primera pregunta, pero yo quisiera, hablando de estrategias, evidentemente no es fácil en el mundo en que estamos viviendo, porque se habla de estrategias de seguridad como documentos, normalmente documentos ambiguos, en el que se expresan generalidades, se definen los riesgos y las amenazas, y es muy fácil listarlas: terrorismo, ciberamenazas, flujos migratorios, vulnerabilidad energética, se listan todas esas amenazas. Pero evidentemente ahí habría que ver si esas amenazas existen de verdad o es un temor que tenemos, por así decirlo, las sociedades occidentales, que somos sociedades acomodadas y tenemos miedo a la seguridad, si es unos riesgos que se exacerban para defender unos intereses económicos o verdaderamente existen esos riesgos. Yo creo que la verdad está entre los dos puntos de vista. Pero vivimos ahora en unos momentos de incertidumbre en el que gestionar esa incertidumbre, esa estrategia del miedo, representa una cierta ventaja para unos ciertos intereses. Y esa estrategia del miedo, el miedo se puede exacerbar, salen beneficiados los políticos, salen beneficiados los medios de comunicación y nos tienen a todos atemorizados. Pero, como decía Roosevelt, lo peor del miedo es que hay que tenerle miedo a generar ese miedo. O sea, yo creo que esa es una estrategia en la que ahora estamos todos, cuando ese miedo, hablamos de los accidentes de tráfico, pero no vemos la dimensión de los accidentes de tráfico hasta que afecta a un familiar. Hablamos de los atentados cuando es en Europa, pero el 87%, casi el 90%
de los atentados que ha habido en los últimos 5 años ha afectado al mundo musulmán. En una proporción muy baja, como el 0,07% ha afectado a Europa. Evidentemente eso hay que gestionarlo. No estoy criticando a los dirigentes políticos porque ese miedo hay que gestionarlo. Pero ojo con exacerbar el miedo. Pensamos que esa reacción contra el terrorismo, pensando en la venganza, en la violencia, en los recortes en los derechos, al final es perjudicial. Al final creemos que eso es perjudicial. Evidentemente, esto parece solo una crítica a la manera de actuar, pero con lo que sí está demostrado es que esa manera de actuar no ha generado ningún beneficio, ninguna ventaja en la lucha contra el terrorismo. Luego hay que buscar otras. Hay que buscar otras. Esa no vale. El establecer como prioridad la reacción al corto plazo, pensando en que mi ventaja electoral va a ganar en las próximas elecciones, es una barbaridad. Es una mala gestión de este tipo de recursos. En este tipo de estrategias, evidentemente, pienso siempre que hay que tener mucho cuidado. Vivimos en un mundo de incertidumbre en el que ya hace falta, de mi punto de vista, hace falta mucha transparencia, mucha información y mucha educación. Las estrategias de seguridad y defensa son nuestras, las tenemos que gestionar los ciudadanos, que somos los que votamos a nuestros líderes políticos y somos los que tenemos que estar informados, porque son unos recursos que van a ir a gestionar esas estrategias con prioridad sobre sanidad, educación, y esa tenemos que establecerlos y definirlos claramente. Para eso nos hace falta estar informados. Esa transparencia, esa información muchas veces se confunde que los temas de seguridad son secretos, que este tema lo gestionan los expertos, y no tiene nada que ver el secretismo que puede llevar a una determinada operación con el secretismo en no ser la información que sea transparente. Esa información, desde mi punto de vista, es un debate que hay que abrirlo en la sociedad civil. Pero la sociedad civil, que no lo que se llama cultura de defensa, no es algo que tengan que gestionar los expertos. Tiene que gestionarlo toda la sociedad. La sociedad tiene que estar informada. No tiene que ser algo que lo deje en manos de esos expertos. Eso indica transparencia. Transparencia significa dar, desde mi punto de vista, dar información, pero dar información útil. Vivimos en un mundo global en el que tenemos mucha información, nos ahogan la información, pero si esa información no es útil, no es una información transparente. Las empresas saben muy bien que cuando alguien pide información le doy un gran dossier lleno de información, lleno de datos, que sabe que no se lo va a leer. Hay que dar información útil, y información útil es la verdadera transparencia. Y esa transparencia, que es transversal a todas las administraciones, afecta también al Ministerio de Defensa, y no al Ministerio de Defensa, a lo que se llama seguridad y defensa, que es algo, una disciplina multidisciplinar, valga la palabra, que afecta desde el punto de vista de una vicepresidencia, que afecta a economía, que afecta a diplomacia, que afecta a desarrollo, que afecta a ONGs, que afecta a gobiernos, porque los conflictos siempre pensamos que que se desarrollan o que fracasan porque ha fracasado la vía militar. Los conflictos empiezan mucho antes de que actúe el instrumento militar y terminan mucho después de que el instrumento militar abandone esa zona. Son tareas multidisciplinares en las que tiene que trabajar la diplomacia, la economía, tienen que trabajar las organizaciones no gubernamentales, tienen que trabajar la sociedad civil. Es una respuesta muy larga para una primera pregunta, pero yo me gustaría, en este sentido, abrir un poco el debate a preguntas no solo sobre estrategias, sino sobre cualquier otro tipo de situación que consideres oportuno, y si no, sigo hablando sobre el tema. Pero me gustaría ver manos levantadas para hacer el debate más abierto. Llamar a Esteban o a Nacho, que son de las preguntas. son los que van a dar un numerito para saber... No hace falta. Levantar la mano cuando eso, si alguien quiere... Preguntas. Allá al fondo hay uno. Álvaro. Pero vamos, siguiendo... La primera vez. Pues adelante. ¿Dejo el micrófono? Ando al número 1. Por favor, el cero eres tú. El primero. Vamos a ver, yo tengo dos cuestiones.
Soy soldado, más fuerte no. Soy soldado y tengo una serie de cuestiones. Primero, el problema musulmán, y yo eso me gustaría discutirlo, creo que Europa no lo puede arreglar. Lo deben de arreglar los mismos musulmanes. Segundo, otra pregunta. Si yo pertenezco a Europa y yo pertenezco a una comunidad económica, ¿por qué Europa no puede tener un ejército europeo? Con un gobernante, con un presidente europeo y sobre todo pensando en un ejército europeo. Pues muy bien, muy convencido. Y creo que eso tenemos que arreglarlo nosotros, ¿no? Evidentemente, hablando con el conflicto musulmán, que ya la misma palabra dice que es el conflicto musulmán, como si hubiera un conflicto católico o un conflicto musulmán, ¿no? O nos centramos en el conflicto yihadista, por ejemplo, en el conflicto de Siria o de Irak. La verdad que ese es un conflicto en el que siempre me gusta ir a los datos, hasta los mismos expertos les cuesta definir quiénes son las partes contendientes en ese conflicto, ¿no? En el caso concreto del que estamos hablando, el caso de conflicto, los principales actores que hay en el Oriente Medio, pues me voy a técnicos y expertos del New York Times, ¿no? Y hablan, dice, siempre todos nosotros lo tenemos concentrado, porque así el ISIS o el Daesh, como queramos llamarlo, en el Estado Islámico. Bien, ahí tenemos a Bashar al-Assad, que está junto a Rusia, defendiendo unos intereses, y él mismo se beneficia, contra la oposición al régimen, se beneficia de tener otro enemigo más, que es el Daesh o el ISIS, ¿no? Está Turquía, que se concentra en su principal enemigo, que es el separatismo kurdo. Nada que ver. Quiero recordar que cuando Turquía intervino en el conflicto kurdo, eran 3 meses antes de que hubiera las elecciones a la presidencia de Turquía, en Erdogan, cuando el principal rival que tenía era el PKK, y cuando dijo que iba a intervenir contra el Daesh, lo que hizo fue bombardear a la oposición kurda. La oposición kurda, exactamente eso. Y con eso dio otra imagen de firmeza y ganó las elecciones. Y ya se acabó. Se acabó por la participación de Turquía en ese debate. Los kurdos, ya sean sirios o iraquíes, lo que quieren es mantener su frontera étnica, porque estamos hablando de un Estado que se creó de una manera artificial. Los kurdos del Irak tienen un problema, y los kurdos por así más próximos a Turquía tienen otro. Los saudíes. El principal enemigo de Arabia Saudita no es el ISIS, no es Daesh, que para ellos representa una forma de radicalismo sunita como es la suya. No hacen nada contra ellos. Su enemigo es Irán. Estamos hablando del señor de Barca. Está financiando al Daesh. Irán quiere contener al Daesh, al ISIS, pero no quiere destruirlo, porque su existencia a él le previene un poco de que le reconstruye una cierta coalición árabe sunita. Israel está encantado de ver a Hezbollah también peleándose y que el debate de Palestina haya pasado a segundo término. En resumen, que no hay ningún jugador regional en este debate que tenga un interés claramente definido. Y estamos hablando desde Europa del problema musulmán. Todo mezclado. Todo mezclado. ISIS y Daesh, el 87%, la misma cifra que he dicho antes, los mayores ataques terroristas son entre ellos. Las mayores bajas son musulmanes, no son las que han ocurrido en París, en Bruselas y demás. Ese por un tema. Ahí, en el debate, hay otro informe elaborado, el programa que siempre baja con data, elaborado por una agencia de investigación norteamericana, Judicial Watch, Vigilancia Judicial, una entidad conservadora que estaba tratando de investigar, o sea, conservadora republicana, tratando de investigar qué había ocurrido con Hillary Clinton en el ataque que hubo contra el consulado en Benghazi, en el que murió el cónsul, y que buscando esos famosos correos y obligan a que se publiquen esos informes. ¿Qué dicen esos informes? Esos informes dicen que en el 2013, países occidentales, Arabia Saudita y Turquía han financiado al Daesh sabiendo que iban a consolidar un califato. O sea, eran conscientes de que eso, pero con eso estaban creando una oposición al régimen de Bashar al-Assad, que en aquel momento era el mal.
ahora de momento Bashar el-Assad es el menos malo y puede ser que sea... O sea, fijaros la complicación de la cosa, pero reconocen los informes de inteligencia americanos, o sea, ellos mismos, que han pagado, que han financiado, ahora han cambiado la financiación, pero que han financiado para alimentar por Estados Unidos. Fijaros la complicación del conflicto. Se produce una reacción en Europa. Se dice que cómo se reacciona Europa de una manera común. No se ponen de acuerdo. Reacciona Francia de una manera... como me preguntaba a mí de ocasiones, yo no voy a criticar la reacción porque hay que estar en la piel del presidente Hollande, pero desde mi punto de vista de una manera visceral, de la manera militar, asegurándose de que esa contabilidad, esos gastos, no vayan a incluirse en el déficit. O sea, mata a dos pájaros de un tiro, porque sabiendo que iba a caer en el déficit. Postura nacionalista también, desde mi punto de vista. Entonces, para eso, reacción europea. Primero, hay que definir una amenaza, hay que definir el enemigo, hay que definir una estrategia. Para la lucha contra el terrorismo islamita, yihadista, el Daesh, no hay una estrategia. No están definidos unos medios. El instrumento militar no es, desde mi punto de vista, ni el más adecuado, ni el más idóneo, ni el más motivado para luchar contra una amenaza que es una amenaza mucho más complicada, porque no ha venido de fuera. Está demostrado que ha salido de un problema que se ha generado en los barrios de París o en los barrios de Bruselas. Luego viene un problema de muy atrás. Los conflictos no empiezan ayer ni van a terminar mañana. Pero, o sea, un poco no tiene nada que ver con una reacción de un ejército europeo. Pero evidentemente hace falta, a la hora de fijar prioridades en nuestros presupuestos, hace falta definir qué fuerzas armadas o qué instrumento queremos. Y si vamos hacia una Europa, evidentemente hay que definir qué es lo que queremos y dónde. Pero por ahí pasa primero por antes de una. En la Unión Europea sucedió la del carbón y el acero porque los intereses económicos nos unimos. Nos unimos después con una unidad económica, el euro. Nos unimos con una unidad de fronteras, con el Tratado de Schengen, pero la unidad política no está. El Parlamento Europeo todavía no tiene una fuerza ni una entidad para eso. Hace falta una unidad política para que haya una estrategia de seguridad. O sea, cuando haya una unidad política, cuando haya una... No digo que vayamos despacio, porque históricamente 40 años no son muchos. En nuestra vida individual sí que son muchos, pero en ese proceso estamos. Pero no se puede hacer la casa por el tejado, hace falta una unidad política, hace falta tener... Si no, las estrategias de seguridad que hay ahora son de intereses económicos. Francia quiere un ejército europeo si mi industria europea es beneficiada. El Reino Unido está ahí porque está ahí. Y los demás dicen que tienen que... O sea, que me refiero que pasa más, hay más intereses económicos todavía que neutralidad política. El futuro tiene que estar ahí. En cuanto ha puesto que haya un presidente europeo. O sea, hay un presidente europeo quiere decir que hay un Parlamento Europeo, que hay una vocación de tener una unidad europea y ese gobierno o ese tal tendrá una política de seguridad y defensa. Pero nos queda camino por recorrer. Pero ese tiene que ser el objetivo. O sea, no tenemos que renunciar a ese objetivo y hay que ir dando pasos adelante y ni un paso atrás. Ni un paso atrás en recorte de derechos. Podemos enlazar ahora con la estrategia de los refugiados. O sea, como demos pasos atrás, en ese sentido, en aras de una seguridad, estamos perdiendo lo que es el fundamento de esa unidad política europea. Respuesta muy larga. Estoy que el conflicto de la lucha contra el terrorismo es un conflicto muy complejo y he puesto el ejemplo de la mujer de Siria e Irak. Me puede ir a África, me puede ir a Siria, me puede ir a Libia, que todo se quiere unir por una lucha entre una lucha común con un enemigo común y acabo por un ejército europeo, pero eso hay detrás una que no se oye nada. Sí, ahora sí. Ahí. Bueno, al final aprenderé. Al final aprenderé a hacerlo bien, pero... Bueno, pues digo que no se ha perdido mucho lo que no me han venido hasta ahora, pero lo que quería decirles que evidentemente pasa por esa unidad política, por esa
Y me voy a mi tesis inicial. Mucha formación, mucha educación. Esto creo que es una manera de educarnos todos, y muchos debates como este hacen falta, y cuando la cultura no la quieren fomentar, por algo es. Cuando nos llevan a nuestras maquinitas tal, es para que a mí me preocupa, no me preocupa lo que yo vaya a aprender, me preocupan mis hijos y mis nietos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y lo que tiene que luchar la izquierda es por una educación plural, una educación tolerante. No una educación ideológica, que la educación ideológica no es la ideología no la llevan solo las izquierdas, la tienen también las derechas. Y la educación la controla. La educación la controla. No digo que no haya personas ahora sabias y expertas, pero yo no quiero premios Nobel ni académicos que digan barbaridades. Quiero formación plural, formación humanista, y que la gente aprenda a pensar por sí solos. Para animarme, para que no me enrolle tanto. Más preguntas. Sí. Has hablado antes de la no intervención militar, como hasta ahora se está haciendo, o sea, no al ejército en todo este tipo de solución de este tipo de conflictos. A lo mejor se puede interpretar como no al ejército, no a la militar. No he terminado. El debate es así. Entonces, hay muchas tendencias, y estoy leyendo por muchos sitios, y yo comparto que evidentemente, dada la situación que hay, hace falta también un uso de ese ejército, de esas fuerzas armadas, y estamos a lo mejor hablando en el sentido de cortar las financiaciones, cortar la venta de armas, eliminar todo lo que a estos sectores, grupos o incluso estados que provocan estas situaciones. Hay que hacerlo de una manera militar, evitando por supuesto el que sean civiles los que paguen, porque cuando se bombardea es como una mina, se bombardea y el que está debajo cae, que es lo que hasta ahora están haciendo los países que están utilizando este sistema. Entonces, el planteamiento que has hecho de la solución política de estos conflictos o de estas amenazas, planteamiento, cómo debería de enfocarlos para ir, porque claro, nos apuntamos, has hablado antes de países que fabrican armas y las están vendiendo, suben. España es uno de ellos, no lo has dicho. No digo que no se olvida. España está vendiendo armas. O sea, el Zenmen en fabricación español lo tienen los de ISIS. No sé. El debate, yo creo que cuando hablaba antes de cultura de defensa, la cultura de defensa no es una adhesión crítica a las fuerzas armadas, que es lo que entienden muchos militares. Parece, es que la gente no entiende defensa. Me dice, no entiendo defensa cuando me critican. No. La cultura de defensa es que todo el mundo hable sobre la estrategia de seguridad que quiere. Antimilitaristas, movimientos por la paz, por sociedad civil o manera civil, porque de ese debate salimos todos enriquecidos. Y luego, en el debate democrático, tendremos las fuerzas armadas o el sistema de seguridad o la policía o las cárceles que queramos y que elijamos. Luego de ese debate salimos todos enriquecidos. Yo he ido de número 2 en la lista de Zaragoza con alguien que me decían, a ver cómo te vas a llevar con el número 1, que es uno que está en los movimientos. Me he llevado estupendamente porque nos hemos enriquecido las dos partes. Y no hay que confundir, yo soy antimilitarista. ¿Por qué soy antimilitarista? Que no sé, lo voy a explicar. Porque no soy militarista. Militarista es el que tiene la mente militarizada en el sentido de que piensa que las Fuerzas Armadas es un poder autónomo y que decide, lo que tiene es el uso legítimo de las armas, pero sometida al poder civil. En ese sentido yo soy antimilitarista. En ese sentido yo soy pacifista, porque no soy antipacifista, en el sentido de que me gusta la paz, porque conozco la guerra. Me gusta la paz. No, de ese debate sale la estrategia de seguridad que nosotros queremos. Una vez que en nuestra Constitución están definidas las Fuerzas Armadas como un servicio público, como un bombero o como un policía, tiene que a veces que cortar manifestaciones de sus compañeros policías porque está sometido al poder civil del Estado. En ese sentido, yo creo que otra cosa es el tema de los conflictos. ¿Cómo se llaman los conflictos? Los conflictos no es algo que, como antes, se solucionaban con una guerra, con trincheras. Los conflictos son ahora mucho más complejos. Eso implica
primero, se llega a un conflicto porque ha fracasado la forma de hacer política, porque no ha habido educación, porque no ha habido desarrollo. Cuando hablamos de Afganistán, en Afganistán es que no hay ni un pantano. Se mueren de ese, pero no hay ni un pantano. O sea, están, por así decirlo, es una sociedad que está en el siglo XII o en el siglo XIII. Primero hay que desarrollar esa sociedad, pero desarrollarla económicamente. Eso indica dinero. Pero no dinero de llevar allí ejércitos y las armas y luego me salgo y he fracasado. No, ha fracasado todo el proceso político, económico, de educación y diplomática. Luego los conflictos tienen esa vertiente. Para no llegar al... Ahí tiene que trabajar la política. Ahí estoy casi en contra de Clausewitz, que decía que la guerra era la contracción de la política por otro medio. No, no. La política hay que ejercerla y el instrumento militar es cuando ha fracasado todo. El médico a veces tiene que amputar un brazo o una pierna, pero es porque ha fracasado las medidas preventivas anteriores. Para solucionar este tipo de conflictos, evidentemente, yo digo, veo los hechos. Hemos visto que la utilización del instrumento militar ha fracasado. Hemos visto, he puesto distintos sectores y he visto que se alimentan y se cambian los apoyos, hoy apoyo, doy... O sea, quiero decir que si yo quiero solucionar ese conflicto, primero, tengo que cortar las vías de financiación. Si alguien me está alimentando al enemigo, yo no puedo... Primero, en una gotera tengo que ver dónde tengo que cerrar el grifo para arreglar la gotera. Evidentemente, eso lo dice todo el mundo, en todos los pactos está, pero hay que implementarlo. Hay que, el comercio de armas, hay que ver, es un negocio de alguien que alguien tiene que cortar. Estoy hablando de países o de empresas. Evidentemente, eso implica, dice, eso no lo puede hacer un solo país. Pero bueno, si empieza un país, acaba con esa lacra. Evidentemente, hay que identificar claramente cuáles son los objetivos. Luego, esas son medidas para acabar con un conflicto. Primero, el dejar de alimentar. Pero luego hay que ir a los orígenes del problema. El primer problema es un problema de educación, de límites de fronteras artificiales que no se ajustan a lo que es la realidad. Hay un problema kurdo, hay un problema sirio, hay un problema iraquí, hay un problema de mentalidades, luego es un problema mucho más complejo. Luego los conflictos se solucionan yendo a las raíces. En ese sentido soy también radical, porque quiero ir a la raíz. Luego soy radical, soy antimilitarista, pero ojo, hay que ir a la etimología de las palabras. Soy radical porque quiero ir a las raíces. Soy antimilitarista porque no quiero utilizar la mente militarizada, que no solo corresponde a los militares. Porque como decía Eisenhower, el complejo militar industrial, cuando acabó la guerra mundial, dijo, este es el problema. El cómo deshacemos este complejo militar industrial. Y hay una última entrevista de Obama que decía que uno de los mayores problemas que tenía era lo que llamaba el manual de Washington, que había un staff, por así decirlo, un estado mayor que le decía la solución era la intervención. Y cuando él decidió no intervenir en Siria, cuando aquello tal, las mayores críticas las tuvo de su propio staff, lo que llama él el manual de Washington, traducido al complejo militar industrial porque al final es mucho dinero el que hay detrás. Tenemos en España un caso reciente, nadie sabe nada de eso, pero un poco contraponemos el caso de Navantia y una venta de barcos a Arabia Saudita. Problema, el Kichi, ¿no? Kichi, a ver qué pasa, a ver qué hace el Kichi con el 40% del padre. Nadie sabe nada todavía de ese contrato. Los contratos no son tan fáciles de hacer, no se hacen en un año, pero se saca en campaña electoral. Hay un contrato que está a punto de firmarse, que se va a firmar y tal. O sea, obliga a un gestor a poner en el debate, ¿usted qué quiere? ¿Vender armas a Arabia Saudita, que es alguien que está implicado en el proceso, o solucionar el problema del 40% del paro? Evidentemente no es tan fácil la solución, pero quiero decirte cómo se juegan los medios de comunicación. Nadie ha vuelto a hablar de ese contrato. No sé si se ha firmado, o se va a firmar. No es tan fácil de firmar, pero quiero decir que ahí no es tan fácil de hablar. Me refiero que en política hay que ser valiente, aunque tenga un coste político, porque hace falta mentalidad de Estado. Hay que dignificar la política. La política no puede ser la defensa de unos intereses, y eso solo lo puede hacer gente que no tenga intereses. Y cuando las tenga, se les revoca.
que va en nuestro programa, se revoca a la gente, porque yo no digo que seamos perfectos, pero el día que dejemos de ser perfectos o que defendamos los intereses, fuera. ¿Y quién lo dice fuera? La gente, que es quien lo sabe hacer. Luego, la única ventaja que tenemos es que no tenemos intereses. ¿Por qué? Porque todavía no nos han tocado. No digo que seamos perfectos. Y hay una capacidad que es decir, poder de revocación. Si usted un contrato que ha firmado con la gente, que es su programa, no lo cumple, fuera. Y se elige a lo siguiente. Es la única manera, en el corto plazo, tiene coste político, porque siempre hay un coste detrás. Están hablando de las últimas, pero vienen las del País Vasco, las de Galicia, las municipales. Siempre hay, cada 6 meses, hay unas elecciones. Y pero en la política de Estado, y la política hay que dignificarla, y la política la única que la podemos dignificar somos los ciudadanos, los votantes, porque si nos echamos para atrás y decimos son todos iguales, no creemos en ellos, les estamos dejando, ¿qué es lo que quieren? Ha habido, yo siempre pongo como ejemplo, lógicamente por mi edad, yo me ilusioné con el nacimiento de la democracia. Y me desilusioné 20 años porque nos anestesiaron, nos apartaron de la política, porque ese interés es el que estaban interesados en que estuviéramos fuera. Ahora, no sé lo que ocurrirá con Podemos. Como dice mi madre, tú eres de Podemos o de Pensamos. Y digo, no lo sé, mamá. O de Pasamos. Digo, no lo sé. Sé de algo, de alguien que quiere cambiar este país. Y si no somos nosotros, otra gente. Pero tiene que ser gente con ilusión por la política, con la ilusión por participar. Y el día que no participemos, se lo dejamos a alguien. Y luego ya tenemos que asumir la responsabilidad de haberlo dejado aquí, lo hemos dejado. Hay que hablar así, me han dicho. Le doy la frase también a él, por eso. Soy Martín, hasta hace unos meses director de la Cátedra Juan de Borbón de Estudios de Seguridad y Defensa Nacional en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Conozco mucho al general, yo compartía, estaba a las órdenes de Pedro Bernal, anterior amigo suyo, digo lo anterior, y bueno, y simplemente me alegro mucho, ahora ocupa mi puesto en la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro, me ha pasado a la reserva. Simplemente quería de alguna manera agradecer también las palabras del general sobre algunos de los asuntos que paso a comentar. En nuestra cátedra llevamos, en este caso 20 años, trabajando en temas de cultura de la defensa. Llevamos 20 años trabajando en temas de cultura de la defensa, intentando de alguna manera hacer partícipes a todas las personas de a pie, ¿no?, a la gente corriente, de elementos que de alguna manera encontramos de especial trascendencia e importancia a la hora de tomar decisiones, ¿no?, en el ámbito de la defensa. Trabajamos en muchas áreas, desde ciberseguridad hasta economía de la defensa, ¿no?, hasta ámbitos de relaciones internacionales o ámbitos comportamentales. Ese es, de alguna manera, mi ámbito. Hace años, ya incluso, hablábamos y estábamos trabajando, hace poco se han presentado un par de tesis doctorales, sobre cómo los fenómenos de radicalización procedían, ¿no?, en ese sentido, del ámbito de la aculturación, ¿no?, de la aculturación, ¿no?, de fenómenos de segunda y tercera generación con elementos aculturativos. Es decir, que todo esto que está ocurriendo en este momento, como ha dicho el general, bueno, pues son, en ese sentido, pues elementos, digámoslo así, que ya se sabíamos, ¿no? No nos pillan de sorpresa, ¿no?, en este sentido. Estaban perfectamente previstos. La cuestión está en la reacción que está ocurriendo, y como ha dicho el general, pues bueno, pues una reacción absolutamente única y exclusivamente, digámoslo así, electoralista. No sirve absolutamente para nada. Ya sabíamos que no servía absolutamente para nada. Digo todo esto para que, y como ha dicho el general, en ese sentido no caigamos, ¿no?, porque he visto también dentro de nuestras, digámoslo así, áreas de influencia política y con alguna compañera catalana, en este sentido, elementos que hacen de alguna manera alejarnos de ese trabajo que
Yo creo que tanto el general como en muchos ámbitos en los que yo he participado, llevamos trabajando mucho tiempo de hacer participar a la gente en el ámbito de la cultura de la defensa. Es decir, la cultura de la defensa tiene que ser algo de todos. Tiene que ser incluso algo que se aprenda en las escuelas, ¿no? En ese sentido, tiene que ser un fenómeno educativo y cultural, ¿no? En ese sentido, para poder participar y para poder discutir. Y como ha dicho el general, para poder discutir con alguien en un momento dado que sea antimilitarista o militarista o lo que quiera en un momento dado, como quiera reconocerse. Quiero con esto, de alguna manera, bueno, pues agradecer también las palabras de mi general, en este caso, y simplemente pues decirles a todos, en este caso, que todos tenemos que ser defensa, cultura de la defensa, que tenemos que participar, que la defensa no es una cosa de derechas, ¿no? Que ya llevamos mucho tiempo luchando contra eso, ¿no? En este sentido, y que de alguna manera, bueno, pues todos debemos de participar y incluso, pues bueno, pues aunque hay militares que ojalá no lo fueran, ¿no? En un momento dado, porque llevan evidentemente pues pensamientos bastante alejados de lo que pudiera ser la norma, en la mayor parte de las ocasiones, no sucede esto, ¿no? No sucede esto y como tal, pues bueno, pues la mayor parte de ellos son compañeros nuestros, debemos de entenderlos como tal, en ese sentido, y hacerlos integrarse, ¿no? Integrarse en el ámbito general en el cual de alguna manera todos estamos. Simplemente con esto, pues agradecer las palabras del general también, ¿no? En este caso, llamando a la participación colectiva, ¿eh? No confundamos nunca la seguridad tampoco con el control del riesgo. La seguridad es un tema psicológico, nada más, ¿no? Nada más psicológico. El control del riesgo es una parte que hacen los técnicos, en ese sentido, aunque a veces tratan de confundirnos con ello. Muchas gracias, general. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña puntualización para que surja el debate. Hay una tendencia, yo también como responsable de las Fuerzas Armadas, al hablar de la cultura de defensa, un poco a criticar a que la gente no participe en la cultura de defensa. Yo creo que ahí el fallo es de no saber motivar y no saber ilusionar. O sea, yo creo que es una asignatura pendiente, y es lo que propongo con este tipo de debates, como digo, con debates con la gente de la izquierda. Hay que hablar de patriotismo. Yo en mis mítines hablaba del patriotismo y digo, para ser patriota nos le podemos. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de toda la gente que algunos que se consideran patriotas y defienden nada más que un tipo de patriotismo. Me refiero que hay que ilusionar a la gente a que participe en este debate. No digo que lo hayas hecho de criticar porque la gente no participe. Me refiero a algo se ha fallado. En mi reportaje, cuando era el CSDEN es el Centro de Estudio de la Defensa Nacional, que está en Castellana, que está en un sitio geográfico estratégico para que abrir el debate a la sociedad. O sea, tenía que estar las puertas abiertas para que ese debate, que la gente participara. Cuando alguien va con criterios maximalistas en contra de... es que eso tiene que defenderlo. Y a veces en ese debate esa misma persona aprende otras cosas de otra persona que defiende otro tipo de posturas. El debate abierto significa abierto a diferentes opiniones, no a que entre, a que se llene una sala con los alumnos del curso que yo llevo y hay un lleno espectacular de la sala. No, hay que abrirlo a la gente y el día que eso se consiga, se ha avanzado el 90% del recorrido que tenemos. Pero bueno, dar una pequeña puntualización. ¿Más preguntas? Sí, buenas tardes. Gracias ante todo por su disertación. Yo le quería hacer dos preguntas muy concretas y al hilo de esta última reflexión, una reflexión. La primera pregunta es, llevándolo al título de su conferencia, desde un punto de vista de la seguridad del ciudadano, un punto de vista de la seguridad moderna. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la Unión Europea? No para una política de defensa, que sería un ámbito totalmente parcial, sino una política de seguridad, que es totalmente multidisciplinar. A mí me gustaría saber cuáles son los desafíos a los que se enfrenta, desde su punto de vista, y si eso nos socava, esos desafíos nos están socavando la propia construcción europea. Por otra parte, al principio usted nos ha dicho que hay una cultura del miedo. Entonces, en el mismo ámbito de la seguridad del ciudadano, a mí me gustaría saber cuáles son los riesgos que usted considera a los que se enfrenta la sociedad, en concreto la sociedad española. Y al hilo de esta última reflexión, 20 años de cultura de defensa en España, ¿cuál es su valoración de la cultura de defensa en España?
Te respondo. En el tema de los desafíos que enfrenta Europa, para mí fundamentalmente el tema de la cultura de defensa, que incidiendo un poco en lo que había dicho en la disertación inicial, para mí es transparencia, educación y formación, en el sentido de que hace falta, pero no educación en temas de defensa, estoy hablando a medida que se eleva el debate cultural, una educación plural, la gente está interesada, cada vez está interesada y es cada vez más exigente. A medida que aumenta la educación de la gente, se hace más exigente de sus derechos y que eso sea respetado. Eso para mí es la clave y de ahí saldrá una buena estrategia de seguridad y defensa. Para mí hace falta flexibilidad, siempre se habla de flexibilidad, las Fuerzas Armadas tienen que ser flexibles para adaptarse a los distintos escenarios. Yo preferiría hablar de flexibilidad mental. La flexibilidad mental exige a que todos nos adaptemos y que seamos capaces de establecer prioridades. En ese sentido, yo creo que en el tema de la construcción europea, me contestaba antes a la primera pregunta, es clave que exista esa mentalidad europea. Parecía, esto es un camino que normalmente no es un camino directo y tiene sus altibajos, y ahora probablemente estemos viviendo en ese proceso histórico de transformación, un reforzamiento de los nacionalismos, porque evidentemente veas el tema del problema migratorio, cada uno es capaz de abandonar esos valores europeos de construcción, de solidaridad, de tal, para defender su terreno y trasladar el problema pues ahora a Grecia y a Turquía y que no me llegue. Evidentemente eso es falta de cultura, desde el punto de vista de cultura europea, y evidentemente ahora corremos ese riesgo de fortalecer los nacionalismos, y es un pequeño, no sé hasta qué punto, para mí, paso atrás en la construcción europea. Falta liderazgo, a lo mejor, o el liderazgo que había, evidentemente. También estamos viendo una crisis económica que hay que resolverla, porque en los momentos de crisis aparecen todos este tipo de problemas de los nacionalismos. Todo el mundo quiere resolver su problema a nivel nacional. Evidentemente, desde mi punto de vista, me vuelvo siempre a que son problemas de largo plazo y que vienen de muy atrás también. Sí, este problema es un problema de falta de educación. Cuando hablo de un problema de anestesia democrática en España en estos 20 años, no se va a recuperar mañana. Porque 20 años de anestesia hace falta otra vez una generación que crezca. Nosotros veníamos de una dictadura y teníamos avidez de conocimiento, de carencia democrática que teníamos. Ahora, por nacer en una democracia, hay que seguir alimentándola. Uno no es demócrata porque haya nacido en el año 2000, a diferencia del que haya nacido en el año 50. Hay que alimentarla con educación. No quiero sacar la palabra educación para la ciudadanía, llámale como se quiere, educación democrática, cultura democrática. Eso para mí es fundamental. Eso lo llevas a nivel europeo y así seguimos construyendo país, solidaridad, y esos valores son los que queremos. Con respecto a las Fuerzas Armadas, evidentemente las encuestas lo dicen, que son las instituciones más valoradas. El proceso de transformación que se ha producido viene de un ejército que era un ejército del régimen, se convierte en un ejército sometido por la legislación, las mentalidades luego se tarda más en transformarse, en un ejército sometido al poder civil. Eso quedó escrito en el año 78 en la Constitución, pero en el año 81 hubo un golpe de Estado. Quiero decir que las cosas no es suficiente con escribirlas, sino que hay que transformar las mentalidades. Yo siempre digo que nos hicimos formalmente demócratas en el año 78 y nos hicimos quizás demócratas en el año 81 porque nos dimos cuenta de lo que podíamos haber perdido. Cuando uno se da cuenta de lo que puede perder, ahí se hace mal. Evidentemente se ha puesto un proceso de transformación en las Fuerzas Armadas, pero yo siempre digo que los procesos de transformación no tienen una fecha de inicio ni una fecha de final. Son un proceso sin solución de continuidad. No hay que aflojar en esos procesos de transformación, porque la sociedad cambia muy deprisa y la institución tiene que ir cambiando a esa velocidad. ¿Se reformó la justicia militar? Sí, porque era unos tribunales independientes, pero van apareciendo nuevas cosas y hay que seguirla transformando.
ejemplo, el acoso laboral, el acoso sexual, la independencia de algunos tribunales. Eso quiere decir que no hay que quedarse satisfechos con lo que digo yo, el ombliguismo. Nos quedamos satisfechos mirándonos al ombligo y ahí es donde podemos morir. Luego, sí que es satisfactorio, muy satisfactorio la evolución de las Fuerzas Armadas, sobre todo mirando de dónde venían, pero hay que, como todo proceso democrático, hay que seguir con flexibilidad mental, adaptándose a los cambios de la sociedad. Y vivimos una sociedad que cambia muy deprisa. Mis padres vivieron casi como vivieron mis abuelos y mis bisabuelos. Y yo tengo hijos de diferentes edades que los más pequeños hablan de los mayores que de patéticos, ¿no? Lo que dice el mayor, porque los ven viejos, que la sociedad va cambiando muy deprisa y hace falta esa adaptación, claro. A nivel individual, 1, a nivel nacional, 2, y a nivel europeo, ese proceso, yo creo que es claro. Bueno, es un placer estar aquí. Bueno, yo, a mí también, porque también te aprendo mucho. Bueno, desde el concepto de cultura, educación y la integración social de las personas musulmanas aquí en España, me gustaría preguntarte, Julio, ¿qué opinas sobre la permisión de la vestimenta de las mujeres musulmanas, que claramente atenta a los derechos conseguidos de igualdad? ¿Y qué propuestas se te ocurren o si sabes si Podemos si está trabajando en estas cuestiones? Gracias. Bueno, tengo mi opinión personal. Concretamente yo creo que todo este tema de integración de la población inmigrante pasa primero por, bueno, deben ajustarse lógicamente cuando se integra en una sociedad a esas normas que son la sociedad en la que vives, pero tiene que ser un proceso mutuo de integración por parte del inmigrante en las costumbres del país en el que llega y también de aceptación por parte del país que recibe, que no solo piense en los beneficios económicos. Todo el mundo es consciente en época de crecimiento económico que la inmigración ha sido necesaria. Fue la que llenó, por así decirlo, las bolsas de nuestra seguridad social. Y cuando vienen las crisis son los primeros que la pagan. Ocurre en París, ocurre en Bruselas, ocurre en estas ciudades que utilizan estos recursos, pero los marginan. Yo no quiero hablar de... Hay otra filosofía que dice que se automargina, no, los marginamos nosotros. Y en ese sentido, yo creo que es clara la política. La política, pues, un partido nuevo, un partido como Podemos, por la solidaridad y por la integración de alguien, pues, que estamos viendo claramente en el caso de Alemania. Alemania es una población, como es España, una población que está vegetando y que necesita la inmigración. Pero empieza por seleccionar la inmigración. Prefiere la siria, porque es más educada, que la que venga del norte de África. Evidentemente, en ese aspecto actuamos como una sociedad comercial y en ese aspecto, pues si somos solidarios, ten en cuenta el proceso de la migración. Hay países como el Líbano que 1 de cada 4 habitantes es inmigrante. En Jordania, 1 de cada 6. En Europa, el 0,07 es inmigrante. O sea, somos como comunidad de los menos solidarios. Pero como ahora, hemos decidido que sea Turquía el que solucione el problema y no miremos mucho para allá. No miremos mucho con qué recursos y con qué medios aplicar. Evidentemente, vuelvo a mismo. Hay que educar a nosotros, a nuestros hijos, en que tenemos que ser solidarios y que tenemos que plantear prioridades, porque si no, estamos creando una sociedad terriblemente insolidaria y egoísta. Hola, yo me llamo Nacho y soy miembro de Podemos, aunque no soy de la Costa. Y he venido a escucharle, me parece muy interesante la charla que estamos teniendo. Yo nací en el 77 y me siento cómodo dentro del paradigma de ruptura con el régimen del 78 que se viene dando en Podemos desde ciertos ámbitos. ¿Por qué? Porque no me siento cómodo con las formas de actuar, no tanto con la gente que hizo el proceso, que eso es nada que ver con la forma de pensar y de hacer política, sino con la forma de actuar y con la forma de hacer política que se ha venido haciendo desde entonces, porque son los resultados los que estamos viendo ahora.
esa situación de continuidad que se hizo en parte con el régimen anterior, pues creo que se dio también en el ejército. Creo recordar que hubo un grupo de militares, la Unión Militar Democrática, Unión Militar Democrática, que fueron expulsados y después de la ley de amnistía no fueron integrados en el ejército. Yo creo que esa gente habría que darle también un reconocimiento desde aquí. Me preocupa mucho cómo en esta línea de pensamiento de la ruptura con el régimen del 78, cuál es nuestro modo de actuar con el ejército, por supuesto, ¿no? Y porque creo que, como ha dicho antes el compañero, que no debemos pensar que es algo de derecha. Quiero decir, es algo que atañe a la sociedad en su conjunto. Y por supuesto, si hablamos de ruptura con ese tipo de políticas, estamos dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, dentro de la ONU, y me gustaría que nos dijese qué papel tendrían que jugar las Fuerzas Armadas. Y digo tendría que jugar las Fuerzas Armadas dentro de Europa, como digo, estamos dentro de la Unión Europea, porque desde mi punto de vista, hasta ahora, si bien es cierto que se han hecho cosas bastante loables, como las misiones de paz, etcétera, etcétera, pero también han servido de una manera muy economicista, digamos. Recordamos la guerra de Irak y otro tipo de situaciones análogas donde creo que ha primado el tema económico, porque en Irak el tema de recursos naturales y cómo nos apropiamos de ellos. Al hilo, creo que el compañero que ha hablado primero comentaba que es un problema musulmán y que ellos solamente lo tienen que arreglar. ¿Hasta qué punto no somos responsables de que esa invasión nos haya llevado a esta situación que venimos sufriendo ahora? Que venimos, te digo, no solamente los que mueren a diario en Siria, sino la situación de inestabilidad que se ha creado en Europa y que nos está llevando a una eliminación de libertades sociales como yo, que nací en el 77, nunca he vivido, ¿verdad? Pues eso, ¿qué papel tendría que tener las Fuerzas Armadas en Europa? Y por último, a mí algo que me preocupa también dentro de Podemos es que el tema de la OTAN. Y lo que me gustaría es que me convenciese. Es que tenía que salir. Yo que nací en el 77, yo entiendo que en su momento la OTAN fuera, en un mundo bipolar, tuviera su importancia y su razón de ser, ¿no? ¿Cómo me puede usted convencer de que sigamos perteneciendo a la OTAN? Muchas gracias. Yo te voy a ofrecer una opinión, pero el problema de convencerte es un problema individual. Pero bueno, empezando por el principio, a mí nunca me ha gustado la palabra ruptura con el régimen anterior. Porque yo creo que la transición fue se hizo lo que se pudo hacer en aquellos momentos. Yo no quiero recordar ahora lo que sufrimos con atentados, pero quiero recordar que había muertos por atentados todas las semanas, o sea, muchos todas las semanas, 100 al año en España, en una situación de cambio de régimen, con unas Fuerzas Armadas involucionistas. Luego, en aquel momento es muy difícil trasladarse a aquellos momentos y extrapolar. O sea, yo no digo que se hiciera bien, pero se hizo algo en aquellos momentos que me pareció, yo creo que lo adecuado. ¿Qué es lo que decía antes también? Que esto no termina. O sea, los procesos de transición, la transición no terminó, la transición hay que seguir evolucionando. Y eso es lo que los que defienden aquello, cuando se utiliza la palabra régimen o la palabra casta, se sienten heridos. No, hicieron y lo ha dicho Pablo Iglesias, aunque muchas veces dice, se reconoce todo lo que hicieron nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, porque fue meritorio. Lo que no se admite es que eso siga así y que se haga, porque evidentemente, como decía antes, la sociedad va evolucionando y hay que ir evolucionando. Luego, ese es para mí lo que hablamos de cambio de régimen, o utiliza otra palabra, porque régimen parece que está asociado al régimen de Franco, no. Régimen en sociología es un periodo determinado y que va cambiando y va evolucionando. Es lo que estamos buscando, hay que cambiar.
igual que la corrupción está institucionalizada, pues es evidente que todos hay unanimidad en que eso tiene que cambiar. Pues la política tiene que cambiar, y eso es lo que yo creo que en ese sentido, vamos, un poco por completar que tienes el tema de la transición. El tema de la UMD fue unos valientes, porque hay que verlo que en aquella época algunos se jugaban la vida, sus familias también, porque yo doy el mérito, era una organización minoritaria que estaba creciendo y la adoptaron enseguida, por así decirlo. Tanto es así, pero hizo una cosa muy importante, demostrar que no era las Fuerzas Armadas no era una institución monolítica, era minoritaria la UMD, pero por lo menos era monolítica, y a la gente de la fuerza de la oposición vio ahí algo que había, como que aquello no era un bloque monolítico. Pero evidentemente el régimen, por así decirlo, se encargó de personalizar el 8, como el 23F se juzgó a 20 y tantos, y no a 200 o no a 300, en personalizar, en demonizar, y eso llegó hasta el hecho de que cuando hubo la amnistía fue para todo el mundo, delitos de sangre y demás, excepto los 8 de la UMD. Eso es una mancha, por así decirlo, del régimen de transición. Eso se palió poco después con permitiendo, o sea, que la amnistía que le cubrieran a ellos, pero no se les permitió volver a las Fuerzas Armadas porque había muchas resistencias, y en política pues a veces se piensa que mejor que pierdan 8 y que ganen 8 millones. Y la política es así. Desgraciadamente se pidió su reivindicación posteriormente, y de hecho la culpa al PP y al PSOE, porque hubo gobiernos del PSOE que tampoco hicieron esa reivindicación. Y cuando se le hizo, pues fue muy tardía, porque no participaron en eso, pero darle una medalla 30 años después, algunos a título póstumo, pues evidentemente no es una reivindicación, pero bueno, no es una excusa para decir que es evidentemente. Y no lo digo porque alguien diría, es que actuaron contra la legalidad vigente. Pues sí, ha habido reivindicaciones democráticas a más gente y a cosas. Pero bueno, desde mi punto de vista, una reivindicación tardía, pero conozco a mucha gente, son militares del pie a la cabeza. Pero bueno, como hay curas y curas, o sea, quiero decirte, como hay en la vida, pues no hay hay alguien que interpreta la Fuerza Armada de una manera, y hay alguien que interpreta la religión de una manera, y hay sus dificultades. Pero bueno, yo son militares que algunos conozco de pies a la cabeza, a pesar de que estén fuera de la institución desde hace mucho tiempo. En cuanto a lo que hablas de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de la Constitución Europea, a mí es que no me gusta hablar porque es darle otra vez protagonismo a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil. Es la política la que construye lo que quiera construir. Y las Fuerzas Armadas, como las fuerzas de seguridad, o los funcionarios de correos, o el servicio de bomberos, ya sé que tiene una peculiaridad, que es el uso legítimo de las armas, ¿no? Y tiene un poder, pero no tiene que ser una institución protagonista en los cambios políticos. Las Fuerzas Armadas entran en Irak y salen de Irak porque la política, el gobierno les dice que entren y que salgan. Lo digo por evitar que muchas veces se utiliza, y lo puedo decir ahora con Cataluña sin Cataluña, porque hay que meter a las Fuerzas Armadas de Cataluña. Es un problema político. No hay que darle más protagonismo a las Fuerzas Armadas que lo que tienen, un instrumento para el uso legítimo de las armas. Pero jugarán en la construcción europea el papel que juegue un ciudadano, todos los ciudadanos, el que juguemos nosotros y el que juegue las Fuerzas Armadas como ciudadanos que son de uniforme. Otra cosa es qué Fuerzas Armadas queremos en una Unión Europea. Ese es otro tipo de debate que hemos hecho ya respondiendo a varias preguntas y que no hay una idea clara. ¿Por qué? Porque tiene que haber una unidad política para definir qué estrategia de seguridad queremos, un ejército europeo, con qué prioridades, a qué se dedica. Sí, ese es para mí el debate. Otra.
la OTAN, evidentemente, la organización del Tratado del Atlántico Norte, surge tras la Segunda Guerra Mundial en un debate en que había dos bloques, Pacto de Varsovia y organización, por así decirlo, del Tratado del Atlántico Norte con Estados Unidos y Canadá, y para defender a Europa del Pacto de Varsovia. Un enemigo claramente definido y una estrategia y una organización que se hace para defender esa falta de incertidumbre. Antes hablaba de que había incertidumbre, antes no había incertidumbre, pero el mar estaba allí y encima había un muro y estaba claramente lo que había que hacer y había que organizarse, con política, con diplomacia y si no con la sangre. Esa división ya no existe. Esa organización se ha quedado obsoleta. Pues si una organización la has creado para eso, esa organización se ha quedado obsoleta. O está defendiendo, a lo mejor, a veces intereses de quien más manda, por supuesto, quien más paga, Estados Unidos, y a veces... Ahora, ¿es una organización ahora ineficaz, inefectiva? No, porque es la única que hay hasta que sea sustituida por otra mejor. Una organización europea, porque mis intereses, yo que también soy egoísta, los defenderé mejor con mi vecino, con el que está a mi lado, que no tengo nada en contra de Estados Unidos ni en contra de Canadá, pero lo defenderé mejor o estableceré mis planes mejor cuando tenga una organización. Pero, en el, por así decirlo, que defendía Podemos, dice, Podemos va a respetar, por supuesto, todos los tratados, todo lo que está firmado, pero mi objetivo es este, que haya una política de seguridad europea y así crearé mi organización. Y esto no es un proceso que se haga de hoy para mañana. Yo no puedo perder el objetivo, pero me sigue sirviendo la organización como tratado. Pero en la organización yo puedo actuar también con mi soberanía. No en todos los conflictos. En Libia no participó Alemania. O sea, quiero decir que tú puedes dentro de la organización trabajar con mentalidad europea. Si hubiera esa mentalidad europea en la organización, yo puedo defender mis intereses también y utilizarla, por así decirlo, para mis objetivos. Y yo creo que ese es el proceso crítico con la organización, porque es una organización, desde mi punto de vista ahora, ineficaz, cara. Cuando una organización es ineficaz, es cara, pero es la única que tengo. Evidentemente, yo soy consciente de que mi coche es viejo, que me gasta más gasolina de la que tenga, pero no tengo dinero para comprar otro nuevo. Sigo funcionando, pero no me olvido de que el coche está viejo y que tengo que buscar la manera para la organización para hacerlo. Es una organización que tiene voluminosa, con un aparato grande y que a veces pues quiere, nos sentimos utilizados con otros objetivos, evidentemente todos en nuestra vida nos sentimos utilizados, pero mientras no perdamos los objetivos, ahí tenemos que ir y luego ir paso a paso, pequeño, pero ni un paso atrás, más que para coger carril. Perdón, una cuestión técnica. No, no sé, este micrófono por aquí no coge sonido. Perdón, que por aquí no coge sonido. Solo coge sonido por aquí. Entonces, la gente está afuera, si no hablamos directamente aquí, no están oyendo nada. Lo siento, perdón por la insistencia. Es que no soy capaz de asimilarlo. Bueno, antes de pasar a formular la pregunta, quería hacer una pequeña aportación a lo que habéis hablado de la OMD. Yo fui representante de la Unión de Soldados Democráticos. La Unión de Soldados Democráticos en los cuarteles de Madrid, antes no era Comunidad de Madrid, sino de Madrid, capital y provincia, teníamos una incidencia muy importante, muy importante. Nos jugábamos no solo también la vida, sino la cárcel, y una cárcel importante, porque los tribunales militares son tremendos, eran tremendos y siguen siendo tremendos. Fue muy importante, llegando a hacerse la primera asamblea de formación de la Unión de Soldados Democráticos en el cuartel de artillería de la Avenida de Barcelona, y nos juntamos en los talleres de grasas y artelas cerca de 100 personas, 100 soldados. Pensaríais, ¿y cómo vais a poder entrar 100 soldados sin que nadie se dé cuenta? Lo hicimos y fue una asamblea muy importante y muy interesante, y decidimos en esa asamblea apoyar a la UMD en todo sus aspectos. Quería recordarlo porque en aquella época se empezaban a mover las cosas, como decías tú hace un momento, en las Fuerzas Armadas Españolas. La mayoría de los que estábamos allí éramos soldados de reemplazo.
y cuando terminamos, a mí me licenciaron un mes antes. Tenía unas ganas de licenciarme que no sabían cómo poderlo hacer. Entonces, cuando lo licenciaron fue desapareciendo la Unión del Resultado Democrático junto con la situación política que fue cambiando. Nada más era recordar esto, porque me parece de justicia para todo lo que tuvimos en aquella época, jugándonos mucho a nivel profesional, yo estaba terminando la carrera, y a nivel personal. Bueno, dicho esto, hay otra cosa que va relacionada con esto. Yo soy de aquella época, soy ya viejo. Bueno, no viejo, no, estoy empezando a ser viejo. Me está costando un montón aceptar que soy viejo. Bueno, pero y he vivido mucho, he estado siendo activista desde los años 60 hasta ahora, y el ejército le veíamos fatal. Es decir, el ejército, nosotros, las Fuerzas Armadas, lo veíamos como algo relacionado directamente con la represión, con el gobierno dictatorial, que era la dictadura, y cada vez que nos nombraban a alguien, yo tengo, mi padre es teniente coronel, joder, y no ten cuidado. Es decir, era una cosa que en la Universidad de Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, estaba al orden del día. Estaba mal visto. ¿Por qué? Porque defendían unos intereses concretos. Estaban defendiendo los intereses de la dictadura. Y los que estábamos en la lucha contra la dictadura nos salían sarpullidos cada vez que se nos acercaba. Yo, dicho esto, quería preguntarte algo que me parece que es importante, porque yo todavía sigo, es decir, me está quedando alucinado desde que accediste a Podemos, no yo solo, más gente de Podemos, estamos pensando, vaya, ¿cómo puede ser esto? Yo te lo explico. Sí, ¿cómo puede ser esto que un militar de alta graduación se acerque a nosotros y a nosotras? Es importante pensar que dos cosas. Una, el cambio de la situación del ejército dentro de la sociedad, de las Fuerzas Armadas, dentro de la sociedad española. Es importante saber si ese cambio se está produciendo, se ha producido o se va a producir. Otra cosa importante también que siempre echábamos en cuenta era el tema de la gestión de los dineros de todos nosotros dentro de las Fuerzas Armadas. Siempre decíamos, ¿para qué quieren más dinero si no saben lo que hacer con él o no tienen nada que hacer con él? Me gustaría saber si todavía en las Fuerzas Armadas españolas la gestión de los dineros públicos se hacen de forma correcta, o el tema corrupción también ha surgido de forma importante, lo que pasa es que se tiene con ello. Otra tercera cuestión son los tribunales militares en relación con los juzgados durante la dictadura. Es decir, todavía Miguel Hernández sigue sin echar para atrás la sentencia de los tribunales militares que le condenaron. O otra gente, Mao, otra gente que realmente habitualmente siguen manteniéndose esas sentencias de los tribunales militares. Me parece que sería importante un cambio dentro del ejército o dentro de las Fuerzas Armadas. Se reconocía que aquellos que lucharon por la democracia no podían ser juzgados por los tribunales militares, o los juicios por lo que se decía que habían hecho debían seguir siendo actualmente. Y por último, joder, tío, me ha dejado alucinado. Tengo 67 años y me cuesta cambiar ahora de pensar con respecto a las Fuerzas Armadas, pero sí considero que tenemos que mirar un poco más lo que estamos haciendo dentro de nuestro país. Es importante en relación con la Unión Europea, eso está muy claro, pero me gustaría saber si la formación, por ejemplo, de los militares sigue siendo tan sesgada como fue en su momento o ha sido a lo largo de la historia. Si, por ejemplo, el reconocer una fuerza como es la Guardia Civil como fuerza militar sigue siendo de interés. Son una serie de cuestiones que todavía quedan colgando de la época predemocrática dentro del Estado. Nada más. Nos quedan 40 minutos. Por favor, ser breves en las preguntas para
que Julio pueda dedicar más tiempo a responderla. Gracias. ¿Qué cosa? Bueno, pues la verdad que sí, el reconocimiento a la Unión Democrática de Estados, evidentemente, le agradezco a Podemos que me hayan admitido, porque reconozco que esto es un movimiento joven, un movimiento nuevo, y el hecho que yo me considero rejuvenecido en ese sentido, el hecho de que haya sido, y es un poco explicar un poco el proceso, o sea, evidentemente todavía existe y esa reminiscencia, ¿no? Sobre pensar que las Fuerzas Armadas están, a mí a veces para decirme algún piloto, algún piloto pues me dicen, pareces un tío normal. Yo digo, pues gracias. Porque evidentemente todavía queda el que se asocia a las Fuerzas Armadas como alguien que está asociado a alguien que es así. O sea, evidentemente no quiero justificar mi postura, las Fuerzas Armadas, como son en todos los países, es una institución normalmente conservadora. Como la Iglesia es una institución conservadora, eso no quiere decir que haya también curas guerrilleros, ¿no? O sea, yo no quiero decir que sea alguien guerrillero, pero quiero decir que yo creo que al final mi decisión, que la puedo explicar ahora, mi decisión, yo creo que beneficia a las Fuerzas Armadas, porque indica que son unas Fuerzas Armadas que salen de la sociedad, una sociedad plural. Si hay 2, 3, 4, 400 de Podemos, pues será lo que refleje la sociedad, lo que refleja la sociedad. Y eso creo que a la larga, a pesar de que a mucha gente haya sorprendido, beneficia a las Fuerzas Armadas porque indica que es una sociedad plural y tolerante. En cuanto dejamos de ser tolerantes, dejamos de ser demócratas. Mi decisión de entrar en política, yo no tenía pensado entrar en política, pero alguien me ofrece esa posibilidad y ante esa duda, yo digo, en un momento que es histórico, yo he sido siempre muy crítico con conciencia política, porque para ejercer mi voto yo he querido educarme. Y siempre que ejercía mi voto, he echado mi voto siendo consciente de lo que hacía. Independientemente de que yo era apartidista por ley, como militar, pero no apolítico. Apolítico es otra cosa. Yo soy apartidista, pero no apolítico. Quiere decir que tenía que estar educado en política. Bueno, paso a la reserva y yo sigo mi vida como buen jubilado, a mirar las obras por los agujeros, a comprar el pan y a ver el periódico. Y alguien un día me ofrece la posibilidad de participar de una generación que piensa que no haya otras personas que lo puedan hacer mejor que tú. Tú lo has hecho muy bien. Exactamente. Tú lo has hecho muy bien, pero hay otros que lo pueden hacer mejor. Déjalos pasar porque le toca a esa generación. Claro. Y si te gusta, te apuntas. Y si no, pues sigues. Pero no esa arrogancia de que antisistemas, no señor. Eso es lo que yo critico, para así decirlo, a lo que llaman viejos partidos por utilizar la ESA con respecto a lo nuevo. Y mi decisión, muchos pueden que se equivocan, es una opción. Y en política es una opción legítima que tomarla. Y eso es lo que únicamente pido a la gente que tolere y que debata. Con respecto a la gestión de los recursos del Ministerio de Defensa, cuando hablamos de la corrupción se dice que es algo que está en toda la sociedad, no está en los políticos, está hasta... Yo no pido siempre el ticket cada vez que voy a tomar un café, y a lo mejor estoy fomentando el dinero negro, por así decirlo. Yo estoy de alguna manera en mi nivel siendo un corrupto. O sea, quiero decir, si la corrupción está generalizada en el sentido de que esto es lo que se venía haciendo, porque esto es lo que se venía haciendo, un partido se financiaba pues, con el 3%, pero todos, o lo que fuera, evidentemente eso puede que haya calado en las Fuerzas Armadas. Yo no pongo la mano en el fuego porque nada de corrupción. Pero creo que en la administración pública, lo que es la administración pública, ha habido menos corrupción que con la gente que se ha acercado, por así decirlo, a la administración. Pero no digo con nadie. Lo que sí que propugno, para quitar esa duda, una duda legítima, es transparencia. Y transparencia, lo que he dicho antes, información útil. No unos presupuestos complejos, con conceptos de tal. Explíqueme usted, detálleme usted todo este texto, y eso, si me lo pide el ciudadano, lo tengo que dar. Y si no me lo pide, como están mis premisas de que tengo que ser transparente, tengo que dar. Y eso quita las dudas. Y si aparece el tema de corrupción, hay que cortarlos enseguida.
las Fuerzas Armadas, ni la Iglesia, ni la Guardia Civil, es algo que tenga que arreglar los problemas dentro, porque tengo yo un régimen muy duro, más duro que el civil, y ya lo castigaré. No, no. Transparencia y ejemplaridad. O sea, hay que cortar porque, por así decirlo, la sanción o el castigo tiene dos funciones. Una, que castiga lo que es el delito, y otra que sirve de ejemplaridad. Ya la gente ya tiene más cuidado al hacer las cosas. Y si eso lo cortas de inmediato, eso es fundamental. Luego, creo que no, pero si la hay, transparencia. Con respecto a las fuerzas militares, tenía apuntado sobre la formación. La formación para mí es clave en toda la sociedad. Y como digo, en toda la sociedad, lo es clave en las fuerzas armadas. Si os acordáis de los temas de la transición, hay libros, hay publicaciones, empieza todo con crear el Ministerio de Defensa, veníamos de 3 ministerios, corporativismo, participación en misiones, en ingreso en la OTAN, todo eso para ayudar a democratizar las Fuerzas Armadas. Lo último que se hace, porque lo que más cuesta, es siempre la formación. Hasta, por así decirlo, los partidos de derechas, en lo que se han agarrado, de lo poco que ha hecho el PP, desde el primer momento ha sido la ley de educación, porque aquí están mis poderes y aquí está eso. La formación es siempre lo que más ha costado. Yo no digo llevarla a tu redil, sino quitarla, abrirla y dejarla de más fácil. Creo que en la última legislatura se ha hecho bastante en temas de formación, no digo que no se hiciera antes, pero evitar que eso fuera algo endogámico. Una instrucción dada por los propios militares en las academias, más a ver, con los centros universitarios, se abre a que el militar esté en la sociedad. Hubo muchas medidas anteriores, pues con las colonias militares de viviendas, o sea, el hecho de que el militar esté viva en la sociedad y no sea una institución endogámica ayuda, y la formación es clave. En ese sentido, la última pregunta era pues tus dudas un poco sobre que el militar todavía no es un partido, no es un ejército del régimen, como estaba asociado, pero yo creo que eso tiene que ayudar debates como este, debates como los que hay en el CSDM. Eso es cultura de defensa, o sea, que sea alguien. Yo no tengo dudas de que funcionarios de correos o servicios de bomberos haya gente de Podemos, del PP, de Vox o lo que sea, pero no tengo en duda de que sean buenos funcionarios como servicios de bomberos. Pues tiene que ocurrir lo mismo con las Fuerzas Armadas. No tiene que haber ninguna duda de que están sometidos al poder civil, de que son unos buenos profesionales cuando les toque actuar, y que no sean alguien que estén educados para otra cosa distinta. Esa es la cosa. Álvaro, es una pregunta de pobrecito que lo tenemos ¿Se me oye bien? Sí, sí. Bueno, le quería hacer una pregunta muy rápida a Julio Rodríguez. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué grado de democracia existe en las Fuerzas Armadas? ¿Y qué grado de corrupción existe real en las Fuerzas Armadas a nivel de presupuestos? Si es real los presupuestos que nos dicen, o hay unos segundos presupuestos como hay en la sociedad civil. Y luego quería decir una nota, que este país nunca ha sido demócrata. A través de cientos y cientos de años aquí ha mandado exclusivamente la monarquía, el ejército y la iglesia. Y hemos tenido un periodo pequeño de democracia, que al final esa democracia que han dicho, esa libertad, nos ha llevado a donde estamos, a un país que está en la bancarrota. Y se lo pregunta el primer objetor de conciencia que tuvo el ejército franquista. Pues encantado de conocerlo. Porque además la verdad que con esta última experiencia en política yo he aprendido mucho en los mítines y he estado con mucha gente y yo soy objetor de conciencia y yo soy de tal y tal, pero estoy encantado. Yo, para mí eso es un orgullo. Un inciso. La democracia implica ser consciente no solamente con lo que se dice, sino con lo que se hace. Y aquí para mí el único político que ha habido que nos ha demostrado que sabía lo que decía y que se ha comportado por lo que decía era Julio Anguita.
Pues iba a decir que comparto lo que último que ha dicho, pero bueno, voy a responder a sus preguntas. En cuanto a democracia en las Fuerzas Armadas, yo creo que, vamos a ver, las Fuerzas Armadas es una institución jerárquica en la que evidentemente como una empresa existen unas normas, pero en lo que se refiere a lo que yo quiero entender, evidentemente ha habido ya legislación y cuando haya legislación no quiero decir que haya habido todavía cambios de mentalidad, pero que hay ya asociaciones militares, consejos en los que se puede participar y el militar puede actuar y ir con la representación de su agravio, por así decirlo, hacia las entidades superiores. Pero eso, el que esté la legislación no quiere decir que haya sido todavía aceptado, no tanto por los de arriba como por los de abajo. Los de arriba porque está impuesto por ley y los de abajo porque tienen miedo a manifestarse, a ser de una asociación determinada, a ver si eso va a afectar, no va a afectar a mi carrera, pero puede afectar a un destino o puede afectar todavía esa especie de libertad de actuar todavía queda. Existe, por así decirlo, de manera formal, pero todavía queda, desde mi punto de vista, su implementación en la realidad, lo que debe ser la democracia en las Fuerzas Armadas con los límites que tiene establecidos el Congreso. Su segunda pregunta era en la corrupción en los presupuestos. Yo, más que corrupción en los presupuestos están ahí. Otra cosa es que sean claros. Porque toda la información, se habla de que los presupuestos de defensa son los más bajos después de los empujos. No es cierto. No es cierto. Porque la información está ahí. Lo que pasa es que no se multiplica ese conocimiento. Todos sabemos que hay unos presupuestos iniciales en defensa y unos presupuestos finales. Y la diferencia es del 30%. Presupuestos de 6.000 millones que están incluidos en los presupuestos iniciales de defensa, luego se incrementan con créditos extraordinarios, pero que son públicos y aprobados en Consejo de Ministros, lo que pasa es que no se publicitan. Los presupuestos extraordinarios para operaciones van aparte, que son otros 1.000 millones. Evidentemente, luego, si esas cifras se conocen y se hicieran públicas, veríamos que los presupuestos de defensa son muy superiores a los que son inicialmente. Pero eso no es corrupción, eso es falta de transparencia. Y la gente sigue diciendo, gastamos nada más que el 0,6 del 1, y no es cierto. No digo que sea suficiente, o que sea, pero hay más presupuesto por vías paralelas. ¿Qué hace el político? Lo ha hecho el PP y lo ha hecho el PSOE, No estoy hablando ahora ni de derecha ni de izquierda, lo han hecho todos los partidos. Ahora el PSOE lo ha denunciado en el Tribunal Constitucional, bueno, está la oposición. Pero quiero decir que esa vía de financiación, un político en situación de crisis, cuando hay recortes en sanidad y en educación, no se atreve a decir que hay que gastar 9.000 millones en defensa, cuando se han gastado. Y dice que se han gastado 6.000. Y dice que ha habido un recorte en defensa del 1%, cuando no ha habido. Estoy hablando de los años 2011 a 2015. Eso no es corrupción, eso es falta de transparencia. Y alguien puede decir, no, yo lo dije, lo que pasa es que la gente no tiene interés. Bueno, cuando alguien quiere que tengamos interés, la noticia sale todos los días en telediario. Todos los días, una, o dos, o tres, y la otra sale y ya no se repite. Y hoy se va ahogando por otras. Luego, esto de la comunicación es así de complejo, no hay mentira, pero no hay transparencia. Y la transparencia es algo que se nos llena la boca de espíritu, pero hay que ejercitarla e implementarla, y no es tan fácil. No sale en el BOE. Sale en el BOE, sale en la Consejo de Ministros, sale en publicaciones especializadas, O sea, el 15 de... que es el tema famoso de los programas especiales de armamento, porque son programas que hay que pagar a otros países. Y vino Angela Merkel en junio del 2008 y en el Consejo de Ministros siguientes aprobaron 1.000 millones. 1.000 millones que no benefician a nada a las Fuerzas Armadas, que es para pagar una deuda. Y como la deuda hay que pagarla, por ahí está. Pero si esa deuda se incluyera en los presupuestos, sería el título. Sale. O sea, quiero decir que no hay engaño. Porque alguien puede decir, aquí está, pero está ahí escondido de esa manera que es lo que yo digo falta. Yo no digo que vaya con una pancarta al ministro de Defensa todo el día con la castellana paseándose, pero bueno, los medios de comunicación hay que decirle claramente la verdad. Y diciendo la verdad, pues a que obligas al ciudadano a que establezca sus prioridades. Hay que establecer prioridades.
¿Usted quiere seguridad? Pues, luego no me venga hay seguridad. Ahora, ¿solo quiere la seguridad en su calle y en su portal? Bueno, o sea, usted egoísta. Habrá que repartirlo y esto cuesta tanto. O sea, todas las cosas explicándolas tienen un coste. Vivimos en un mundo en el que la comunicación, las noticias duran 3 días. Duran 3 días. Duran 3 días y se va no hemos sido demócratas y ha mandado la monarquía, al ejército y la iglesia. Bueno, no estoy totalmente de acuerdo. O sea, no estoy totalmente de acuerdo porque mi edad me permite establecer comparaciones. Y quiero decir que no es lo mismo el año 69 que el año 77 que el año 80. No es lo mismo la monarquía inicial que la monarquía... O sea, me refiero, estoy hablando de como institución, no estoy hablando de quien la representa. El poder que tenía la monarquía, con los principios del movimiento, con la que tiene la Constitución. Con la Iglesia estoy totalmente de acuerdo. En ningún programa todos los partidos han llevado una ley de libertad religiosa que llevamos 40 años de democracia y no hemos sido capaces de implementar. La llevó como objetivo prioritario el PSOE en su anterior legislatura y no fue capaz de sacarla. Yo, se me escapa, o sea, debe ser un poder grande de la Iglesia, debe ser un poder grande porque no ha sido capaz de implementarlo. El ejército ha tenido un poder en esos años iniciales institucional importante. Cada vez que un teniente general pasaba a la reserva, soltaba unas declaraciones y salía en todos los periódicos. Antes decían que conocíamos los nombres de todos los tenientes generales y hace unos años decían que conocíamos los nombres de todos los obispos, ¿no? Algo ha cambiado. O sea, todos sabíamos quién era Ronco y no sabíamos quién era el capitán general de Madrid. Y hace 20 años era al revés. Bueno, puede que haya habido un cambio en los poderes, pero quiero decirle que en ese sentido no me parece... hay otros poderes, alguien le llama poderes económicos, que tienen una influencia tremenda en medios de comunicación y en medios de influencia. Yo no quiero poner a IBEX 35 porque están más allá por encima, son fondos de inversión que lideran la política europea y esa gente lidera. Alguien decía que antes los bancos, cuando ibas a pedir un crédito, ahora tienen una oficina que claramente es una dedicada a equipos de fútbol y a medios de comunicación. O algo será. Claro, ahí está el dinero y el dinero. Sí, por favor, preguntas cortas, respuestas cortas. Hola, buenos días. ¿Puedo venir otro día también? Sí. Lo mío son dos preguntas muy cortas, ¿no? Con respecto a las políticas de defensa, a mí me sorprende ver que en todo lo que es Europa y Estados Unidos, aunque me voy a centrar en España, gastamos un dinero enorme en un ejército que yo solo lo veo útil para enfrentarnos a Francia o a Alemania. O sea, tenemos aviones, tenemos un buque de proyección estratégica, tenemos Leopard, pero realmente para las actuales amenazas que tenemos, ¿eso es efectivo? Y la segunda, hay un argumento que me gustaría que usted, como persona que está en la defensa, me gustaría que me enseñara a contrarrestarlo, ¿no? Que dice que gracias a la investigación militar se avanza a la investigación civil. Gracias. Bueno, en relación con el armamento, tiene razón. Normalmente el desarrollo del armamento militar antes eran proyectos que llevaban mucho tiempo, el desarrollo, su implementación y su puesta en operación. Evidentemente el mundo ha cambiado tanto que armamento que se definió, quiero poner un ejemplo, el avión Eurofighter, que se habla tanto del coste, se empezó su diseño en los años 80. En los años 80 estaba el Pacto de Varsovia. Era un avión que se pensó para luchar contra el Pacto de Varsovia. Empezó el desarrollo, con implicación de industrias de demás. Se empezó a fabricar en los años 90, se transformó. Quiero decir que son proyectos en los que se implicaba tanto tiempo y la situación ha cambiado tanto que se han quedado obsoletos. O sea, carros de combate ahora no pueden entrar por las calles del Líbano, por ejemplo. O sea, quiero decir que en ese sentido. Pero bueno, son decisiones que ya se tomaron, son contratos que la gente que hace los contratos los hace bien y que muchas veces el cancelarlos cuesta más
que terminarlos. Pongo un ejemplo, el Reino Unido, un gobierno conservador de Cameron, cuando llegó al poder, heredó 2 portaaviones que estaban en construcción. Y dijo, esto para la nueva situación no me hace falta, me hace falta como mucho 1. Estudia los contratos y toma la decisión de que es más barato construir los 2. Dice, pero o lo vendo o lo tengo parado. Pero ya es una cuestión de coste-eficacia, de ver lo que es. Pero era un poco una decisión tomada unos años anteriores, es una decisión, por así decirlo, ya obsoleta. Evidentemente las amenazas ahora son totalmente distintas y no hace falta ese tipo de armamento, y más si trabajamos, por así decirlo, en coaliciones. Si hubiera una verdadera mentalidad política del ejército europeo, uno podría tener aviones, otro podría tener barcos, otro podría aviones, pero eso son, por así decirlo, herencias de, o sea, hablar de los carros de combate, les doy la razón, pero no hay manera de que ese contrato lo único que tenemos ahora son deudas y hay que pagarlos. O sea, muchas veces dicen, ¿y cómo pago esto? Y dicen, es que no se puede cancelar, se lo explico. Se lo puedo explicar, pero usted dice, el contrato no me lo enseña, pero el contrato me dice que cancelar un contrato cuesta tanto Con respecto a la investigación, bueno, yo no quiero poner el ejemplo de que el velcro, el microondas y cosas de esas, pues surgen de la investigación militar o de la investigación espacial. Es decir, el tema de la investigación o del I+D, evidentemente, mientras haya un complejo militar industrial, que dijo Eisenhower cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, que eso es una industria que se transforma, una industria civil que se transforma para hacer la guerra, cuando acaba la guerra mundial, había que volverla a transformar en industria civil. Eso no se hizo por el poder de los lobbies con esto no quiero decir que las guerras existan para alimentar a las industrias de guerra, pero sí que hay una investigación paralela, pues el lanzamiento de cohetes a la luna, alguien lo ve algo inútil, pero el tipo de alimentación, el tipo de tal, tiene beneficios para la sociedad civil. Es lo que se llama, por así decirlo, pues una investigación dual y que tenga ciertos beneficios. Y se ponen ejemplos desde, yo qué sé, microondas, demás, tal. Pero evidentemente lo terrible es que la investigación se centre, por así decirlo, en el armamento y se vaya quedando obsoleto. Pongo ejemplos. Los misiles Tomahawk, se hacen famosos en un determinado conflicto. Los drones se han desarrollado en Afganistán porque necesitan un espacio aéreo libre que no tenga el control que tiene en Europa o en las zonas porque exige una seguridad, y como ahí hay un espacio libre se desarrolla, y ha hecho pues que el Corte Inglés ha hecho un negocio en estos reyes ya con aparatitos que son ahora baratos y son cohetes, pero se han ido desarrollando en ese tipo de los famosos vehículos antiminas, que era para una amenaza que había en Irak y en Afganistán. Pues los americanos sé que cuando desarrollan estas cosas la producción pasa a miles de vehículos diarios, y cuando se acaba ese conflicto es que los regalan, por así decirlo, porque empiezan esas donaciones, ese tipo de donaciones. Yo creo que ahí hay que establecer un límite en ese tipo de investigación, y no justifica, por supuesto, el potencial de investigación militar, porque eso trae beneficio para la industria civil. Tendría que ser algo coherente, por así decirlo. La número 9, que está afuera. Bueno, buenas a todos, Julio, buenas, es un gustazo escucharte. Voy a hacer una pequeña crónica. Vamos a ver, soy Narciso. No, pero para que veáis por qué es la pregunta. Soy Narciso, soy de la Malagamella, soy de Podemos, tengo 60 años y llevo toda mi vida siendo antimilitarista. Hasta que te he escuchado y me generas muchas dudas. Entonces, la idea es la siguiente. Julio, ¿cómo explico yo? En el fondo, ¿cómo me lo explica a mí? Pero ¿cómo explico yo a la gente joven la necesidad del ejército? Desde mi punto de vista. Muy bien. Yo no pretendo convencer de una necesidad.
me gustaría que esa necesidad se generara, o sea, la descubriera yo, por así decirlo. O sea, si yo considero que existen unas normas de tráfico, que existen unas normas de seguridad, que los vehículos tienen que tener una determinada protección, eso es una seguridad que he ido aprendiendo y que he ido generando con cada vez mayor cultura. Si yo considero que mi sistema, como decía antes, las tres, desarrollo y seguridad, para que hubiera desarrollo y para que hubiera seguridad, hace falta un instrumento, Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas no hay que asociarlas con la guerra, puede ser un instrumento que puede, una institución del Estado que puede colaborar a dar seguridad a ese desarrollo. Yo creo, por ejemplo, hay muchas críticas con la misión de Afganistán, pero si vamos a la misión de Afganistán, la misión era de favorecer el desarrollo de un país que estaba en la Edad Media. Y lo que hacíamos, y tengo la responsabilidad, lo que hacían las Fuerzas Armadas Españolas era ir al lado de los agentes de la AECID, de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, para construir carreteras, pozos, pero había gente, talibanes, que hostigaban a esa fuerza. Hacíamos misión de seguridad de esas organizaciones civiles, o sea, desarrollo y seguridad. No hay seguridad sin desarrollo ni desarrollo sin seguridad. Ojalá no hicieran falta las Fuerzas Armadas, ojalá no hicieran falta las cárceles, ojalá no hiciera falta la policía. O sea, estamos hablando de una utopía que cada vez que nos acercamos a ella la vemos más lejos, pero hay que ir caminando hacia ella. Yo no voy a defender las Fuerzas Armadas, yo no voy a defender la guerra, yo soy antimilitarista, yo soy pacifista, como usted. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, pero antes quiero una introducción. Vamos a ver, yo estoy hoy aquí domingo por la mañana, solo, y bueno, entre otras cosas, pero exclusivamente para conocerte a ti, Julio. Y ponme la misa. No, perdona, voy a misa de 12:30 todos los domingos. Bien, yo soy de la opinión que dice que conociendo a la persona se conoce al soldado, al militar en este caso, ¿no? Vamos a ver, yo estoy aquí sentado ante ti, o tú sentado ante mí, y veo que te expresas como una persona muy sensata, con mucho razonamiento, con mucha humildad en las cosas que dices, con mucha sencillez y con mucho conocimiento de todo lo que dices. O sea, se sabe, uno se da cuenta de que efectivamente estás muy bien preparado, no solamente como ser humano, sino también como soldado, ¿no? Como dices. Yo, sinceramente, estoy contento, muy contento, y además hay una cosa que es cierto, tenemos muchas cosas en común. Yo me imagino que con todos igual, tendrás muchísimas cosas en común. Antes te han hecho una pregunta aquí, el caballero, que ha dicho, dice, no sé por qué como una persona como tú te metes en estos laberintos. A mí me pasa igual, es muy sencillo, la contestación se la ha dado muy clara. Básicamente y sobre todo, por el futuro de tu familia, de tus hijos, de tus nietos. Vemos, tanto tú como yo, somos personas que seguramente somos personas que tenemos nuestra vida solucionada, vamos, a menos que haya una hecatombe, ¿no? Pero sin embargo nos damos cuenta que lo que sucede a nuestro alrededor es muy oscuro, es un futuro muy oscuro para todos nosotros, para los mayores de 55 años, para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿no? Bueno, dicho esto, tú eres una persona que has tenido la oportunidad de conocer las Fuerzas Armadas, no solamente las españolas, sino también las europeas, porque me imagino, pues has estado bastante por ahí, conoces a mucha gente, no digo las fuerzas europeas, pero sí las fuerzas que componen la Unión Europea, ¿no? Entonces la pregunta que yo te lanzo es, tanto en las fuerzas europeas como en las fuerzas españolas, ¿hay más personas como tú? Miles. Sí. Pues muchas gracias por las reflexiones, porque la verdad que es cierto. Yo cuando tomé la decisión, yo tengo hijos mayores, una hija de 12 años, nietos, y cuando tomé la decisión, como no estoy solo en la vida y afectaba a la familia, pues tuve que consultar con mi hija, con mi hija de 12 años, que hemos conocido. Y la verdad que, porque lo hacía por ella, pero necesitaba su permiso también, porque tenía un coste
un coste personal, porque no me quiero considerar ahora nada, ni castigado ni nada, refiero a un coste personal. Y entonces, para mí, ese fue uno de los motivos más importantes. Y verla a ella seguir, estar interesada por los temas y demás, o sea, a su nivel, no le estoy tan dentro, pero que ella vaya captando con su formación, porque su formación viene de muy atrás, con el ejemplo que le hemos dado, bueno y el malo, pues esto me parece positivo. O sea, en mi decisión hay una parte de egoísmo. Es la de pensar en mis hijos y con lo que respecta a que dice hay gente como yo, mucho mejor. Hay gente como yo, las Fuerzas Armadas Españolas como yo y mucho mejor. Hay gente aquí, está hoy aquí presente, hay generales, hay gente mucho mejor. Y yo lo único que es que pretendo, sé que se me ha utilizado mediáticamente y yo he querido ser utilizado mediáticamente. Si eso sirve, pues me parece estupendo, porque me parece es crear ilusión. No quiero ni convencer a nadie de que esto es lo mejor, sino de crear ilusión y que haya tolerancia, que haya debate y que somos un país estupendo, que ha pasado por momentos muy difíciles y que hemos salido de ellos en la transición, en la lucha contra el terrorismo. Hemos dado ejemplos que podrían tomar ahora en muchos de estos países ahora un poco histéricos, pero nosotros los hemos sufrido solos porque pensaban que era un problema nuestro y lo hemos sufrido, lo hemos solucionado de una manera democrática. Y hace falta que esa ilusión se mantenga y que no surja el debate otra vez entre buenos, malos, tal. Yo parto de la idea de decir en campaña y digo, todos, aunque tengan ayuda, creo que están todos los políticos que están luchando por conseguir lo mejor para España. En lo que diferimos son en las opciones y en el camino a seguir. Pero no tengo ninguna duda, a priori, de que todos quieren lo mejor para España. En lo que discrepo y frontalmente con algunos es en el procedimiento y en la opción. Y eso es lo que me distingue. Esta opción me parece que es la mejor. El otro dice que no sigue. Pero yo empíricamente me muestra, mira, has fracasado, deja pasar a otro. Y me considero tan político, tan luchador por España, no quiero romper España, y tan patriota como el que más. Ellos también, pero yo también. Que no me acusen para acusarme a mí, para deslegitimarme, que no me acusen de romper España y de antipatriotismo. Yo más patriota que ellos y más luchador que ellos por un país mejor. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a Julio, a todos vosotros por hacer un debate tan enriquecedor como ha sido. Yo, Julio, tengo que darte las gracias por darme otra visión del ejército que no tenía esta visión que nos has dado.